Viena, invierno de 1898. El palacio de Eisenherz, un coloso inmenso de mármol y soberbia, se erigía en medio de una niebla densa y cortante que envolvía los vitrales y las cúpulas con un halo fantasmal. La luz del atardecer apenas lograba colarse por los cristales sucios, proyectando sombras alargadas y opresivas sobre los pasillos que olían a desesperanza y cera antigua. En la cocina subterránea, donde el calor del horno luchaba sin éxito contra la frialdad del mármol, el sonido metálico de una olla al caer resonó con la fuerza de un disparo. No fue un accidente, sino la consecuencia de un castigo inminente. El joven hijo del duque, buscando un momento de alegría, había osado tomar la mano de la cocinera Helena para un vals improvisado, un acto de ternura prohibido que rompía el rígido protocolo del palacio. La tensión inicial entre la opulencia y la miseria se hizo inmediatamente palpable. Helena D'Amico, con el rostro cubierto de hollín del horno y el miedo brillando en sus ojos de un intenso color napolitano, sintió la mano de la institutriz apretar su muñeca con la crueldad de un verdugo que no conocía la piedad. «Las cocineras no bailan», siseó la mujer con la voz cargada de veneno social. «Y los hijos de los duques jamás, bajo ninguna circunstancia, deben rebajarse a bailar con el personal de servicio. Jamás». La humillación se extendió por la cocina como una niebla más fría que la de Viena, un veneno social que corría por sus venas. Ella era una huérfana de cuna, noble, ahora reducida a servidumbre por la tragedia, y sabía que la nobleza, en el fondo, era solo un disfraz de crueldad sistémica. Oculto tras el umbral del salón de servicio, la figura imponente del duque Maximilian von Eisenherz, de 35 años, observaba la escena sin inmutarse visiblemente. Vestido de riguroso negro, su atuendo era una armadura social que acentuaba la frialdad de su posición y su semblante. Vio no solo la humillación brutal de su empleada hacia la joven, sino también un destello indomable en los ojos de la cocinera. El crujido lento y melancólico de las puertas de roble al cerrarse, un eco de la tristeza que asfixiaba a los habitantes del palacio, pareció responder a la pregunta emocional implícita en la escena. ¿Por qué un acto de ternura simple se castiga con tal veneno social y crueldad? El duque era, esencialmente, una estatua emocional. Su dolor o trauma, la muerte de su esposa en un parto trágico, lo había convertido en un hombre obsesionado con la distancia y el control absoluto. Él creía firmemente que el afecto solo traía consigo el desastre y la ruina, y su palacio de Eisenherz, un coloso de mármol, no era su hogar, sino su muro emocional y su prisión. Al ver a Helena, la intrusa italiana, la vio inmediatamente como una amenaza descontrolada, una chispa de emoción y caos que juró extinguir para proteger el orden gélido de su vida y la de su hijo. Helena, de 24 años y nacida en Nápoles, sentía la injusticia quemarla por dentro, pero la mantenía oculta. Su objetivo existencial era recuperar el medallón familiar de Jade, la única y última prueba tangible de su verdadero linaje noble, que creía oculto en algún lugar del palacio. Su herida emocional era la culpa por la muerte de su padre, un diplomático caído en desgracia, y ella vivía bajo una promesa silenciosa de restaurar su honor. En su delantal, una simple cinta de seda rota y deshilachada atada a su muñeca, recuerdo de su madre y de la nobleza que perdió, se tensó dolorosamente con la presión de la mano de la institutriz. La institutriz soltó a Helena con un empujón cruel. Ella cayó de rodillas al suelo frío. El duque se retiró de la escena sin decir una sola palabra, sin intervenir más allá de su presencia. Su silencio fue una sentencia de culpabilidad social. El conflicto inicial se encendió en ese instante. Ella lo vio como la encarnación total de la arrogancia noble y la crueldad que había arruinado su vida. Él la vio
como una fuente de caos que desafiaba su control. La conexión entre ellos, forzada por el destino, solo podía nacer de esta intensa aversión y la tensión que generaba su proximidad constante. El aire en el palacio olía a cera antigua, polvo y a la desesperanza que se negaba a irse. El sonido constante del crujido lento y melancólico de las puertas de roble al cerrarse era un eco audible de la tristeza que habitaba cada rincón. Para Helena, el palacio no era solo un lugar de trabajo, sino el sitio donde la nobleza exhibía su más profunda crueldad y donde ella, vestida de cocinera, buscaba su única y esquiva justicia. Su miedo principal era que su secreto fuera descubierto antes de lograr su objetivo, siendo condenada públicamente por impostora y perdiendo toda esperanza de honor. La cinta de seda rota en la muñeca de Helena era el símbolo visual y físico de su caída en desgracia. Ella no buscaba la riqueza que el duque poseía, sino el honor de su linaje. Esta motivación, basada en la justicia y la promesa silenciosa que le hizo a su padre, generaba una empatía inmediata con el espectador, pues su lucha no era material, sino moral. Ella no era una sierva más, sino una noble caída, luchando desde la oscuridad para recuperar el nombre que la tragedia le había arrebatado injustamente. El duque, imponente en su frialdad, era en realidad un prisionero de su propia posición y de su trauma pasado. Su atuendo de luto no era solo ropa, sino una armadura social que lo separaba del mundo real. Su vulnerabilidad, oculta, era su profundo y aterrador amor por su hijo, el niño que la institutriz acababa de reprender públicamente. El duque creía firmemente que, al mantener su corazón helado y la distancia social, protegía a su hijo del desastre que el afecto incontrolado había traído a su vida con la muerte de su esposa. La tensión en el palacio era palpable, magnificada por el abismo de clase que separaba a la cocinera de Nápoles del duque de Viena. Él le ofrecía un salario a cambio de su labor. Ella le ofrecía, inconscientemente, un desafío silencioso a su cinismo. El conflicto era inevitable, y la única conexión posible nacería del enfrentamiento de sus voluntades, no de una suavidad romántica prematura. La guerra silenciosa de miradas, reputaciones y miedos ya había comenzado en los pasillos helados del palacio. Helena se levantó del suelo frío, su rostro sucio de hollín, pero sus ojos ardían con una determinación indomable, sin atisbos de rendición. Recogió la olla caída con manos firmes. Ella sabía, con una certeza intuitiva, que su secreto era un eco doloroso del pasado, pero que esa verdad, oculta inevitablemente, cambiaría el destino del palacio y de sus habitantes. El duque y ella estaban ahora unidos, forzados a interactuar por el conocimiento íntimo de esa humillación pública, un lazo irónico y lleno de peligro que ambos intentaban ignorar. El gancho emocional del inicio se cerró con la imagen de Helena volviendo a la cocina, su mano apretando fuertemente el nudo de la cinta de seda, rota. Ella no había sido doblegada por la nobleza, solo estaba esperando pacientemente su momento para actuar. La puerta cerrada de Eisenherz, el símbolo del destino bloqueado para ella, se había convertido oficialmente en su campo de batalla personal. La pregunta persistía: ¿podría esta cocinera derribar el muro de crueldad de la nobleza con su simple honor? 2. Presentación. 20 parágrafos. El palacio de Eisenherz se reveló a Helena como un laberinto gótico de mármol y soberbia melancólica. Helena, D'Amico, la cocinera, navegaba por los pasillos subterráneos y las cocinas de cobre, siempre alerta, con su cinta de seda rota oculta bajo el delantal, su única armadura moral. Su principal campo de batalla, más allá de los hornos, era el archivo y la biblioteca, donde creía que el medallón de jade, la última prueba de su linaje, estaba escondido. El ambiente era de una frialdad opresiva que se colaba en los huesos. El aire olía a cera antigua,
y a la desesperanza que el duque emitía como un aura perpetua, lo que hacía que cada paso fuera una prueba de resistencia para su espíritu. El obstáculo central que enfrentaba Elena era la barrera social inquebrantable, el abismo de clase que separaba a la cocinera italiana de un pasado noble, del duque austriaco de la más alta alcurnia. El miedo principal de Elena era que su secreto, su verdadero linaje noble y su conexión con el escándalo político de su padre, fuera descubierto antes de lograr su objetivo. Si el duque se enteraba de su identidad, ella sería condenada por impostora ante la rígida sociedad de Viena y perdería toda oportunidad de restaurar el honor de su padre. Esta precariedad constante elevaba las apuestas emocionales de cada tensa interacción que mantenían. El duque Maximilian von Eisenherz se convirtió en una figura habitual en la cocina y los almacenes, no por placer culinario, sino por una obsesión neurótica con el control de la casa, la dieta de su hijo y la puntualidad de las comidas. Su presencia era un frío, estruendo en el ambiente subterráneo, una manifestación de su poder absoluto. Elena lo veía, con el desprecio apenas contenido, como la encarnación viva de la arrogancia noble y la crueldad silenciosa que había arruinado a su familia y la había empujado a la servidumbre. La conexión que se forzaba entre ellos nacía, precisamente, de esta intensa aversión y la peligrosa tensión que generaba su constante proximidad en los confines del palacio. En una de estas inspecciones rígidas, el duque se detuvo cerca de Elena. Sus ojos, perpetuamente cansados y distantes, se fijaron en la intensidad con la que ella amasaba el pan, como si la fuerza de su voluntad se transmitiera directamente a la masa. La comida de hoy no fue lo suficientemente caliente al servirse en el comedor, cocinera, espetó él, con su voz un tono bajo de censura que cortaba el silencio. El conflicto inicial se manifestó en el desafío silencioso de sus miradas, la dignidad inquebrantable de Elena, forjada en la adversidad, se enfrentaba a la frialdad opresiva del duque, dictada por su culpa. Elena, sin levantar la vista de la masa, respondió en un alemán perfecto y conciso, una herencia de su educación diplomática. El fuego es bueno, su gracia. Es la velocidad del servicio la que enfría la comida y no la mantiene. El problema no reside en el calor inicial, sino en el tiempo de espera en el comedor. Su respuesta, aunque técnica y precisa, era un golpe sutil a la ineficiencia del mayordomo y, por extensión, a la negligencia silenciosa del palacio. El duque la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Esta audacia y elocuencia no eran las cualidades esperadas de una simple cocinera napolitana. El duque Maximilian, prisionero de su estricto deber y de su trauma pasado, sintió una punzada de profunda intriga, mezclada con una incómoda alarma. Su muro emocional era su inquebrantable creencia de que el afecto solo traía consigo el desastre, y esta mujer, que desafiaba su autoridad con inteligencia y verdad, representaba una amenaza descontrolada a su orden y a su mundo. Él la veía, en el fondo, como un incendio potencial, la chispa de caos emocional que había jurado extinguir con su eficiencia y frialdad para proteger su corazón y el de su hijo. El símbolo de la puerta cerrada se hizo evidente en la rutina solitaria del duque. Él siempre se retiraba a su estudio privado al atardecer, cerrando tras de sí la masiva puerta de roble, un destino bloqueado y un refugio para cualquiera, especialmente para su joven hijo. Su profundo amor por el niño, su única vulnerabilidad oculta y su último lazo con la humanidad, se manifestaba en esta distancia protectora, creyendo que al mantener la frialdad, protegía al niño del desastre que el afecto había traído a su vida con la muerte de su esposa. El rival y amenaza externa irrumpió en la escena con una sonrisa demasiado fácil. El barón von Hesse,
primo del duque y su principal acreedor secreto. El barón era un hombre vindudísimo, modales impecables, pero con ojos depredadores, que pasaba demasiado tiempo en el palacio. Él sabía de la deuda secreta del duque y, lo que era más peligroso, sabía la verdad sobre el pasado y el linaje de Helena. El barón, al pasar por la cocina como si fuera un turista curioso, notó la belleza cautelosa y la dignidad de Helena, con una mirada lasciva y penetrante. El duque se rodea de talento inusual en su servidumbre, comentó con una voz untuosa y deliberadamente alta, dirigiéndose a Helena, con desdén apenas velado. Ella sintió un escalofrío. El varón no solo era una amenaza para el duque, sino que la utilizaba para chantajearla, antes incluso de que ella supiera la verdad completa de su conexión con su padre. El varón hizo un gesto discreto, casi imperceptible, hacia su delantal, hacia el lugar exacto donde Helena ocultaba su cinta rota. La elegancia y la nobleza no se compran con un delantal sucio, cocinera, pero la dignidad a veces sí se alquila, si sabes a quién obedecer. El comentario fue un golpe bajo, un reconocimiento velado de su origen humilde, que Helena entendió inmediatamente como una advertencia explícita de que su secreto no estaba a salvo, y que su vida en el palacio pendía de un hilo. Helena sintió el pánico gélido recorrerla, pero lo ocultó con un movimiento brusco. Se retiró a la oscuridad de la despensa. Su motivación de justicia por su padre, el diplomático caído, se había vuelto urgente y desesperada. Su miedo a ser vista como una impostora la impulsaba a buscar el medallón a toda costa, sabiendo que el varón era un peligro que superaba con creces al frío cinismo del duque. El símbolo de las flores marchitas estaba por todo el palacio, un recordatorio constante del dolor del duque. Arreglos florales de la difunta duquesa, nunca renovados, simbolizaban la desesperanza que asfixiaba el lugar. Helena, con un acto de rebeldía silenciosa, comenzó a retirar las flores secas del comedor, una pequeña acción de limpieza que el duque notó con inusual atención, interpretándolo como una afrenta directa a su luto. El duque la confrontó al verla con los restos de los arreglos florales de su esposa en sus brazos. «Cree que tiene derecho a decidir qué tipo de recuerdo permanece en este palacio, cocinera». Su tono era glacial, su expresión una máscara de mármol. Él la veía como una intrusa atrevida, una mujer que violaba las reglas de su luto y su control, intentando imponer su voluntad en el orden inmutable del palacio. Las flores muertas solo son un recuerdo constante de la muerte, su gracia, y este palacio está lleno de ellas, de un aire estancado y sin vida, respondió Helena con una audacia que sorprendió a ambos, y una verdad brutal que resonó en el pasillo silencioso. Ella no se disculpó, solo afirmó una verdad innegable sobre la atmósfera del palacio. Su coraje era la única cosa que no le habían quitado en su caída, y lo usaba como su más poderosa defensa. El duque se quedó sin palabras ante la respuesta honesta y desafiante de Helena. La respuesta era un reflejo brutal de su propio dolor, la verdad que él se negaba a enfrentar. Había convertido el palacio en un mausoleo para su corazón. Él, que creía que el afecto solo trae desastre, ahora veía que el verdadero peligro era la estancación. La fuerza que los mantenía separados era la culpa y el miedo, pero esa confrontación silenciosa era un paso hacia la verdad que ninguno de los dos podía haber previsto. Un día, en la cocina, la institutriz, aún resentida por el baile prohibido, la atacó de nuevo, no solo con palabras, sino con un acto de crueldad física inusitada. Rompió intencionalmente la cinta de seda rota de Helena, el único símbolo restante de su madre, tirando los fragmentos deshilachados directamente a las llamas del horno. Era el mini marco de tensión del dolor, un ataque directo a su último vestigio de honor, un acto de maldad social que buscaba la rendición absoluta de la cocinera.
Elena sintió el dolor de la humillación total y el horror de perder el último recuerdo de su madre en el fuego. El horno consumió el último recuerdo de su pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas furiosas, pero las contuvo, transformando el dolor en una determinación de hierro. El duque, al escuchar el alboroto y el grito de la institutriz, llegó inmediatamente al umbral, sintiendo una punzada de repulsión ante la maldad innecesaria que presenciaba en su propia casa. Esta vez, el duque intervino con una voz atronadora que resonó en la gran cocina. «Institutriz, vuelva a sus deberes inmediatamente. Su gracia no tolerará este tipo de crueldad innecesaria, ni el acoso al personal de servicio en su palacio. Fue un acto de justicia fría y pública, no de afecto. El arco del duque se iniciaba, movido por el honor y la justicia, valores que él creía perdidos en su vida, pero no por amor. El silencio después del incidente fue cargado de significado, un momento de verdad ineludible. Elena se dio cuenta, con una claridad cegadora, de que el duque era capaz de justicia y honor, aunque lo ocultara bajo una gruesa capa de frialdad. Él, a su vez, vio que ella no solo era una cocinera talentosa, sino una mujer de honor atacada sin piedad. La conexión nació en esa tensión compartida, en la injusticia que ambos entendían íntimamente. El gancho emocional que cerraba el bloque era la pregunta que flotaba en el aire. ¿Podría esta cocinera, cuyo honor estaba ahora hecho añicos, salvar el alma del duque de su propia prisión de culpa y frialdad y de la amenaza latente y mortal del varón? Su secreto era un eco del pasado de Viena y ahora estaba a punto de resonar por todo el palacio. 3. Desarrollo. 50 parágrafos. El incidente de la cinta rota obligó a un cambio en la dinámica palaciega. El duque Maximilian evitaba la cocina con más ahínco que nunca, pero su vigilancia sobre Elena se hizo más sutil, casi imperceptible, pero indudablemente intensa, demostrando que había quedado profundamente afectado por la crueldad presenciada. Ella, sintiendo la pérdida de su último símbolo tangible, canalizó su dolor en una concentración fría y absoluta en su objetivo: encontrar el medallón de jade y la carta que restauraría su nombre. La transformación de Elena comenzó. La cocinera cautelosa se convirtió en una estratega sigilosa, utilizando la rutina de la servidumbre como un disfraz perfecto para acceder a las áreas restringidas, sabiendo que cada paso en los pasillos de mármol de Eisenherz era un riesgo para su supervivencia y su misión. Las interacciones entre Elena y el duque se volvieron menos personales y más intensas en lo intelectual, transformándose en una serie de pruebas de ingenio disimuladas. Él la probaba con preguntas complejas sobre la logística de la cocina y la administración de la casa, buscando fallas que justificaran su desconfianza original. Ella respondía con una precisión y una lógica que superaban con creces la de su propio mayordomo, lo que le hacía sentir una profunda incomodidad. La tensión constante no era de afecto, sino de un respeto incómodo, nacido de la inteligencia mutua, la única moneda que podían intercambiar. Este fue el primer acto de alivio en su relación, una grieta forzada en el muro de clase que los separaba. El barón von Hesse intensificó su presencia en el palacio, susurrando a los empleados y a los pocos visitantes que las deudas del duque se acumulaban peligrosamente. El barón buscaba la ruina absoluta del duque para heredar no solo la fortuna, sino el palacio y el título, una ambición que lo convertía en una figura sombría y ubicua. Su amenaza era constante, su ambición, una fuerza palpable que se movía entre los pasillos oliendo la debilidad de su primo. Elena lo observaba,
dándose cuenta de que la crueldad noble no se manifestaba en la frialdad del duque, sino en la falsedad sonriente y depredadora del varón. Una noche, utilizando la excusa de limpiar a fondo, Helena se aventuró al ala del palacio llena de recuerdos de la duquesa, un espacio melancólico lleno de muebles cubiertos y los restos secos de las flores marchitas. Allí, en la opresiva penumbra, la luz de su pequeña lámpara de aceite reveló un compartimento secreto detrás de un retrato descolorido de un antepasado del duque. La desesperanza del lugar no la detuvo, pues su instinto de noble caída le decía que la verdad, o el medallón, estaba allí, esperando ser descubierta por quien tuviera el coraje de mirar en la oscuridad. Dentro del compartimento no estaba el medallón de jade que tanto anhelaba, sino una carta oculta, amarillenta y frágil, escrita por su difunto padre, el diplomático caído. El hallazgo fue un revulsivo en su misión. La carta era una confesión detallada que implicaba directamente al barón von Hesse en un fraude político que le había costado la vida a su padre y la había arrojado a ella a la servidumbre. La misiva detallaba cómo el barón había usado su influencia en Viena para desacreditar a su padre. La revelación fue devastadora y cambió la dirección de la trama por completo. La justicia para su padre no estaba en un medallón simbólico, sino en esa carta que probaba la culpabilidad del varón. Su lucha ya no era solo por la restauración de su propio nombre, sino por exponer la crueldad que el varón representaba. Ella se dio cuenta de que el varón era el verdadero veneno que asfixiaba la nobleza y el duque era, paradójicamente, una víctima más, prisionero de su deber y de la ignorancia de la verdad. Esta fue la revelación emocional de Helena. Su plan de venganza personal se disolvió, y su cautela se transformó en la voluntad inquebrantable de salvar al duque de sí mismo y de la traición de su primo. Ella entendió que la verdad, contenida en el papel amarillento, era su única arma, infinitamente más poderosa que cualquier título o fortuna. La transformación la elevó de cocinera con sed de justicia a guardiana del honor del palacio, un rol que ella nunca había imaginado asumir. El símbolo de las flores marchitas adquirió un nuevo y profundo significado para Helena. Ella ya no las veía solo como un símbolo de la desesperanza, sino como la manifestación tangible de la negligencia del duque hacia su propia vida y su capacidad de sentir. Por ello, comenzó a traer pequeñas flores silvestres de los jardines helados al palacio, un acto sutil de introducir vida y esperanza renacida en medio de la tristeza opresiva que dominaba el ambiente. Era un acto de rebeldía silenciosa contra la frialdad del duque. El duque notó la presencia de estas flores vivas, un contraste hiriente con su luto permanente. ¿Por qué esta alegría inusual en el ala oeste, cocinera?, preguntó en voz baja, su tono una mezcla de censura e intriga, sintiéndose desafiado por la vida que ella introducía. Su control, que se extendía a la vida de cada empleado, no podía dominar la vida que Helena introducía en su palacio. Él se sentía intrusado por la belleza de las flores, una emoción que había prohibido en su propia vida desde la tragedia. Helena respondió con calma, mirando las flores con una paz que él no conocía, porque la esperanza, su gracia, es lo único que el dinero no puede marchitar. Estas flores son honestas, no como las de cera. Y las flores muertas solo son un recuerdo constante de la muerte, de la cual este palacio está lleno, asfixiando a sus habitantes. Su respuesta fue un golpe directo a su luto prolongado y a su creencia de que la tristeza era la única emoción segura en la vida. El duque se sintió desarmado por su audacia. Él no la castigó, sino que la miró fijamente, con una intensidad que la hizo temblar. Por primera vez, Helena vio el profundo y agotador dolor en sus ojos, no la frialdad habitual. Ella se dio cuenta de que él era incapaz de amar porque se sentía indigno, creyendo sinceramente que el afecto solo traía consigo
el desastre y la tragedia, y que su palacio era su prisión autoimpuesta. Ella había encontrado la llave de su armadura emocional en la simple verdad. Una noche, la niebla de Viena se hizo espesa, envolviendo el palacio en un silencio absoluto y ominoso. El duque, sintiéndose acorralado por las deudas y la traición del barón, se refugió en la biblioteca, bebiendo brandy con una intensidad que sugería una lucha interna desesperada. Él estaba visiblemente afectado y al borde del quiebre emocional. Su rigidez habitual había cedido ante el peso insoportable de la soledad que lo consumía en el gran palacio. Este fue el minimarco de tensión de la ternura. El duque, en un momento de ebriedad vulnerable y desesperación, confesó su miedo más profundo: fallarle a su hijo, convertirlo en otra estatua de mármol como él, sin emociones ni vida. La perdí por mi culpa, Elena. Ella murió por mí. No puedo amar. No quiero más desastre en mi vida ni en la de mi hijo. Soy una ruina, un mal presagio para la familia. Elena sintió una oleada de compasión que superó por completo el desprecio y el rencor que alguna vez sintió por él. El duque no era arrogante, sino un hombre roto por la culpa. Ella, sin decir una sola palabra de consuelo, le dio una manta sin preguntar, un acto de cuidado que no estaba en su contrato, pero que era necesario para el hombre detrás del título. El gesto fue la primera manifestación de amor desinteresado que él recibía en años. El pacto tácito de la eficiencia se transformó en ese instante en una alianza de almas heridas y comprometidas. El duque, a partir de ese momento, la trató con una deferencia incómoda, pero genuina. Su armadura emocional se estaba oxidando por la verdad que ella le mostraba sin pretenderlo. Él comenzó a buscarla, no por necesidad administrativa, sino por la paz que encontraba en su presencia. Un fenómeno inexplicable para su lógica de negocios. Él comenzó a consultarle sobre los asuntos de la casa y, sutilmente, sobre las deudas. Su inteligencia se convirtió en el único puente que podían compartir, sin cruzar la línea del afecto. La niebla de Viena seguía allí, símbolo del ocultamiento, pero Alma y el duque ahora compartían una verdad que los unía contra el barón y contra sus propios demonios internos, forjando un lazo que la nobleza jamás entendería ni aceptaría. Elena guardó la carta incriminatoria de su padre, sabiendo que era su única arma letal contra el barón. Su miedo a ser descubierta se había transformado en una necesidad urgente de proteger al duque y su honor, que ahora estaban inextricablemente ligados al de su padre. La carta era la prueba de que su padre era inocente, y su misión se había vuelto la de una noble, aunque vestida de cocinera y sin reconocimiento social. El barón von Hesse, sintiendo que su plan se desmoronaba por la inexplicable influencia de la cocinera, intensificó su chantaje. Comenzó a dejar notas anónimas sobre el pasado de Elena cerca de la cocina, buscando desacreditarla. La hija de un traidor no es digna de este palacio, y la nobleza lo sabrá pronto, decían los mensajes, buscando quebrantar la moral de Elena. Sin embargo, Elena se dio cuenta de que el barón no la expondría públicamente si pensaba que podía usarla para sembrar la discordia entre el duque y sus aliados. Ella le entregó información falsa sobre las cuentas del duque, desviando la atención del barón hacia los archivos equivocados, ganando un tiempo crucial para la confrontación que se avecinaba en el baile de invierno. La puerta cerrada del estudio del duque, su muro emocional y su refugio, comenzó a abrirse para ella lentamente. Él la invitó a discutir los asuntos de la casa, rompiendo la barrera de clase por la necesidad de honestidad que solo ella le brindaba. La puerta se había convertido de un muro en un umbral que permitía la entrada de la verdad y la confianza. La vulnerabilidad y la injusticia se entrelazaban como un tapiz antiguo y complejo. Ella,
la noble injustamente caída. Él, el duque injustamente culpado por la muerte de su esposa. Eran dos prisioneros de su pasado y de las convenciones sociales, y sólo la verdad, que Helena portaba, podía liberarlos de la prisión de Eisenherz y de la crueldad de la sociedad vienesa. Helena, utilizando su linaje diplomático y su astucia, descubrió que el barón no solo quería la fortuna, sino el medallón de Jade mismo, la llave de un legado ancestral Eisenherz de valor incalculable que aseguraba el poder del ducado. Su padre había muerto protegiendo ese medallón en Viena, y ella juró terminar su misión y proteger al duque de la traición de su propio primo y de la nobleza. La revelación gradual que golpeó al duque fue que el proyecto de caridad inicial, el simple acto de contratar a una cocinera, se había convertido en su propia salvación. Él ya no la controlaba con dinero ni posición. Ella era su guardiana de la verdad, una figura de integridad que no podía comprar ni despedir y por la que sentía un profundo y aterrador afecto. El duque vio que la dignidad real del palacio no estaba en la antigüedad de su linaje, sino en el coraje inquebrantable de Helena, una cualidad que él había perdido hacía mucho tiempo. Su transformación a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad, y por ella estaba en marcha, rompiendo el molde de su fría reputación y de su doloroso luto. El estilo poético se mantuvo. Las sombras danzaban en el mármol frío. El miedo era un huésped silencioso en el comedor principal. Su verdad, un eco de coraje que resonaría en el palacio. La pausa natural ocurrió cuando Helena y el duque se encontraron en el jardín de invierno bajo la luz tenue, sin palabras, entendiendo la profundidad de su alianza. Usted es la única persona en este palacio que no me trata como una estatua, cocinera, le confesó Damián, su voz resonando con gratitud sincera y desesperación. Era el reconocimiento de que ella era la única que lo veía como un hombre que todavía merecía una segunda oportunidad para vivir sin el peso constante de su culpa. El varón, al ver que su plan se desmoronaba y su tiempo se agotaba, se movió con rapidez y tomó el medallón de jade, que encontró escondido en el jardín de invierno, un lugar que Helena había descuidado momentáneamente. El clímax era inminente. Él tenía la prueba y el arma final para la humillación pública en el baile de invierno. El duque y Helena sabían que la confrontación final tendría lugar en el baile de invierno, el evento social cumbre de la nobleza de Viena, donde el barón intentaría destruir el nombre de Damián y su ducado de la forma más pública y humillante posible, sin dejar lugar a dudas. Helena, en un acto de reconciliación con su pasado, tomó los fragmentos de su cinta de seda rota y deshilachada y los cosió con un hilo de oro que encontró en los archivos. Este era un símbolo poderoso de su dignidad reconstruida, su armadura moral para el baile, un nudo de fuerza forjado en el sacrificio. El duque, a pesar del riesgo social, le ordenó a Helena preparar el menú del baile, elevándola de cocinera a jefa de cocina, un acto público de confianza ante toda la servidumbre. El arco del duque se había completado. La verdad y la integridad de Helena eran ahora más importantes que su propia reputación ante la nobleza de Viena. La jornada de ambos había subido de tensión, alcanzando el punto de no retorno, lista para el enfrentamiento social y emocional. La verdad era una daga de doble filo que los podía salvar o condenar a ambos, y debían manejarla con la máxima precisión en el salón de baile. El minimarco de tensión final del desarrollo fue la aceptación mutua del riesgo inminente en el baile. Ellos se prometieron sin palabras que enfrentarían la verdad juntos, sin importar el precio social o la humillación que les esperara en el salón. Helena había encontrado su lugar, no en el título que había perdido, sino en la verdad y en el coraje que había cultivado con esfuerzo. La armadura emocional del duque estaba lista para romperse por completo en el enfrentamiento final,
revelando al hombre detrás del mármol. El duque, en un último momento de vulnerabilidad, antes del baile, le dio un libro antiguo a Helena, un tomo raro de filosofía. Dentro, una inscripción escrita a mano: «La verdad es la única elegancia que perdura en el tiempo». El mensaje fue una bendición y una despedida silenciosa a su antigua vida de cinismo y control. La alternancia entre frases cortas e intensas mantenía la urgencia. El tiempo se agotaba. El varón sonreía en su mente. El final era inminente, grabado en el mármol frío del palacio. El destino los había alcanzado, y no había vuelta atrás para ninguno de los dos en esa noche fatídica. Helena se puso su mejor vestido, una tela oscura sencilla pero elegante, y su cinta cosida con hilo de oro. Iba al baile, a luchar por el hombre que había comprado su vida con su silencio. Su apariencia era la de una noble, no la de una cocinera. El duque la esperó a la entrada del salón, con su uniforme ceremonial. La miró no como a una cocinera, sino como a su única y vital aliada. El clímax había comenzado con su simple presencia ante la sociedad. El olor a cera antigua se mezcló con el aroma de las flores de Helena que ella había escondido entre los candelabros, un contraste potente entre la vida y la desesperanza del palacio. La puerta cerrada del salón de baile se abrió ante ellos, revelando la opulencia y la crueldad latente de la nobleza de Viena. Los ojos de todos se clavaron en la pareja dispar con curiosidad y juicio. El varón sonrió desde el centro de la sala, sosteniendo el medallón de jade para que todos lo vieran. Tenía su arma lista y su venganza asegurada en ese momento de máxima exposición. Helena y el duque entraron. Su alianza silenciosa era su única defensa contra la traición pública inminente. La música de la orquesta era el último himno antes del caos. El duque tomó la mano de Helena, un gesto sin jerarquía que lo expuso ante la sociedad. La tensión social se elevó al máximo por la presencia de la cocinera en el salón de baile. El varón se acercó. Su sonrisa era la promesa de la ruina para el duque y su extraña compañera. Helena apretó el puño, sintiendo la carta incriminatoria. La confrontación estaba a segundos de distancia, con el honor de dos linajes en juego en medio de la nobleza vienesa. El baile comenzó, el último acto de la farsa noble. La niebla de la mentira estaba a punto de disiparse con la verdad y el fuego de la confrontación. El duque y Helena estaban juntos, listos para arriesgar su reputación por su verdad mutua. El arco estaba en su punto más alto, esperando la explosión. La recompensa emocional se daría en el sacrificio, no en la riqueza ni en el título social que ella había perdido. El sonido de la música era la última calma antes del estallido social y la caída de la nobleza. El varón levantó el medallón. El ataque había comenzado y no había lugar para esconderse de la verdad. El duque y Helena se miraron, su pacto sellado en el silencio. Adelante, hacia el clímax. 4. Clímax. Confronto. 25 parágrafos. El gran salón de baile del palacio de Eisenherz era un torbellino de seda, encajes y juicios silenciosos, magnificado por la opulencia exagerada de los candelabros. La orquesta tocaba un vals frenético. El sonido de la música era la última calma antes de la tormenta social que el barón von Hesse estaba a punto de desatar. El varón se abrió paso entre los duques y varones, su sonrisa de triunfo cruel iluminada por la luz de las velas. En su mano enarbolaba el antiguo medallón de jade, la prueba del legado Eisenherz y la clave del pasado de Helena. Duque Maximilian, sintiendo la mirada de toda la nobleza sobre él, se acercó a Helena, su rostro una máscara de fría determinación. Él sabía que su elección moral final determinaría no solo su destino, sino la verdad de su linaje. El varón se detuvo justo en el centro del salón, obligando a la orquesta a callar con un gesto arrogante. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier música,
un vacío cargado de anticipación social y peligro. Se dirigió al duque con un tono de falsa piedad. «Primo Maximilian, su corazón caritativo lo ha cegado. Permítame desenmascarar a la mujer que ha osado infiltrarse en este noble salón y amenazar nuestra honra». La tensión era insoportable. La nobleza contenía el aliento, esperando el espectáculo. El varón elevó el medallón de jade, exponiendo el símbolo ancestral ante todos, y la pregunta emocional implícita de Helena, si el honor se encontraba en el lugar que más despreciaba, estaba a punto de ser respondida. Esta pieza de jade, emblema del linaje Eisenherz, fue robada hace años por un traidor napolitano, un diplomático caído en desgracia. El varón hizo una pausa dramática, clavando sus ojos depredadores en Helena, que se mantenía erguida junto al duque. El padre de esta cocinera, Helena D'Amico. La revelación pública cayó como una sentencia de muerte social. Ella no es una simple sirvienta, es la hija de un traidor, una impostora que busca el medallón para reclamar un título que no le pertenece, y su presencia aquí es una afrenta a la nobleza de Viena. La humillación era total. El abismo de clase se había transformado en un abismo de vergüenza. El rostro del duque permaneció inmutable, una estatua de mármol que se negaba a romperse, a pesar de que el miedo a la ruina social se colaba en sus venas. Sin embargo, en sus ojos se libraba una batalla feroz, la represión del trauma contra la verdad que Helena representaba. Vio el destello de terror en los ojos de Helena, pero también la dignidad inquebrantable de su postura, su cuerpo tenso por la injusticia. En ese instante, su revelación emocional fue completa. La dignidad del palacio no estaba en el linaje o el mármol, sino en el coraje de esa mujer. Ella era la única verdad en su vida. Helena, sintiendo el peso de todos los juicios sociales sobre su espalda, sabía que era el momento de elegir entre su venganza personal y la salvación del duque. Su mano se dirigió a la carta incriminatoria de su padre, oculta en su corpiño. Ella podía exponer al varón y restaurar el nombre de su padre, pero el escándalo destruiría a Maximilian. Su transformación la llevó del deseo de venganza al deseo de salvar al duque de sí mismo y de su ruina. Ella decidió que el honor de él valía más que su propia vindicación, un sacrificio que sellaría su destino en ese salón. Justo antes de que Helena pudiera sacar la carta, el duque Maximilian actuó. Con un movimiento rápido e inesperado, el alto impacto visual que detuvo el corazón de todos se dirigió hacia el varón. Su rostro se rompió por un segundo, liberando la emoción reprimida, y él le arrebató el medallón de jade de la mano al varón con una furia controlada que nadie le conocía. El medallón, el símbolo del legado ancestral y la causa de tanta traición, quedó suspendido por un momento entre los dos hombres, el pasado y el presente, luchando por el destino del ducado. El duque se giró, ignorando a la nobleza conmocionada y al varón furioso, y con un gesto dramático que demostraba que había roto con su pasado de cinismo, arrojó el medallón de jade directamente a la chimenea encendida del salón. El fuego, símbolo de la purificación y la destrucción, consumió el objeto sagrado en un instante. El sonido del jade al romperse en las llamas fue el caos silencioso que resonó en el salón, un acto de repudio a la obsesión por el control y el linaje que lo había atormentado. El duque Maximilian se enfrentó al varón con la verdad en sus ojos, pronunciando el diálogo corto y devastador que marcó el clímax emocional de su transformación. No necesito un símbolo ancestral. El honor no está en una piedra fría ni en los títulos, está en la verdad y el coraje de un alma. Luego se acercó a Helena, tomando su mano con firmeza frente a todos. Mi honor está en la elección que hago hoy. Elijo la verdad. El duque había roto su armadura emocional y había elegido el amor sobre la reputación.
El varón, al ver su arma destruida y su plan expuesto a un nivel de vergüenza social sin precedentes, gritó de frustración. Intentó atacar al duque, pero los guardias se movieron rápidamente para contenerlo. El varón, derrotado, se convirtió en el hazmerreír de la nobleza, su máscara de respetabilidad social destrozada. Este fue el momento de la recompensa emocional para Helena. Su padre había sido honrado y el verdadero traidor había sido expuesto no por una carta, sino por el coraje de un hombre. Helena, conmovida hasta la médula por el sacrificio del duque que había arriesgado su nombre por ella, dio un paso adelante. Ella sacó de su corpiño no la carta incriminatoria, sino su cinta de seda rota, cosida con hilo de oro. Era el único símbolo de su dignidad y su dolor que le quedaba, y se lo entregó al duque. Era su confesión silenciosa. Yo no traigo riqueza ni linaje, solo mi verdad, mi coraje y la promesa de mi corazón. Yo ya perdí mi nombre y mi linaje, su gracia, susurró Helena, su voz firme a pesar de las lágrimas. Pero usted no perderá el suyo. Mi corazón es su prueba. Su acto selló el vínculo, una unión forjada en el sacrificio mutuo. El duque tomó la cinta rota, el símbolo de la mujer que lo había amado lo suficiente como para arriesgarlo todo por su honor. El contraste visual del duque sosteniendo la cinta deshilachada contra su uniforme ceremonial era la imagen de su redención. La virada final se dio cuando el viento, que había estado contenido, sopló violentamente, haciendo que las enormes puertas del salón batieran con una ráfaga que apagó varias velas. Era la purificación simbólica, el caos silencioso que marcaba el fin de una era de mentiras y la apertura del destino de ambos. El palacio, el gran coloso de mármol, había elegido un nuevo camino, dictado por una cocinera y la verdad. El duque, mirando la cinta y luego a Helena, entendió que el verdadero valor no era el dinero, sino el amor y el sacrificio desinteresado. La transformación de Damián se completó en ese instante, de cínico a un hombre que se sentía digno de ser salvado. Su elección de la verdad sobre la reputación había sanado la herida que la culpa había dejado en su alma, un milagro realizado por una mujer que no temía a la honestidad. La nobleza, incapaz de lidiar con tanta emoción y verdad, comenzó a retirarse en un murmullo de juicio e incomodidad. El conflicto externo estaba resuelto con la expulsión humillante del varón y la destrucción del medallón. El conflicto interno de Damián, su culpa, había sido purificado por el sacrificio de Helena. El salón se vació, dejando al duque y a Helena solos en el centro. El duque se acercó a ella, ya no como duque y cocinera, sino como hombre y mujer. Él la abrazó con una ternura que nunca antes había manifestado, un gesto cargado de gratitud y una verdad profunda. Él se dio cuenta de que ella era la única que lo veía más allá de su dinero, su título y su culpa, y ese amor era la única riqueza que realmente importaba. La niebla de Viena, que había sido símbolo de ocultamiento y misterio, ahora parecía disiparse con la verdad revelada en el salón. El fuego había consumido la mentira del medallón. La elección del duque había lavado la ceniza de su culpa. Cada línea pulsaba con el alivio postclímax, la sensación de una pesada carga finalmente eliminada de sus hombros. Helena se apoyó en él, sintiendo el latido de su corazón bajo el traje ceremonial. Su lucha no fue por la riqueza, sino por el derecho a existir sin piedad ni juicio. Ella lo había conseguido, y en el proceso había ganado el corazón de un hombre que juró no volver a amar a nadie en su vida. El duque, sosteniendo la cinta rota en su puño, sintió el peso de la responsabilidad de la verdad. Era el símbolo de la mujer que lo había redimido con un simple acto de coraje. Ella no le había dado un símbolo de poder, sino un símbolo de vulnerabilidad, la única cosa que podía sanarlo de su dolor. Él miró a Helena. La suciedad y la ceniza de la cocina ya no estaban, solo el brillo furioso de sus ojos. «Me salvaste»,
pero me enseñaste que el verdadero precio de una segunda oportunidad no es el dinero, sino el coraje de la verdad. El amor había encontrado su camino a través del sacrificio, donde la nobleza había fallado. La puerta cerrada del salón, ahora abierta por la ráfaga de aire, era un símbolo de que el muro de su secreto se había derrumbado. El gancho implícito para el epílogo era la reconstrucción de sus vidas bajo la luz de la verdad, sin las ataduras de la nobleza. El silencio emocional se instaló en el salón. La orquesta, finalmente, comenzó a tocar una melodía lenta y esperanzadora, como si celebrara el nacimiento de un nuevo destino. La ciudad de Viena respiró de nuevo, envuelta en su niebla, pero el palacio había cambiado para siempre. Ella se abrazó a él, sintiendo el latido de su corazón bajo el traje arrugado. Su lucha había terminado, no con riqueza, sino con la promesa de una vida sin piedad ni juicio, un premio que ella valoraba más que cualquier ducado. El duque la besó en la frente, un gesto de profunda reverencia y gratitud, no de pasión. Era el reconocimiento de la santidad de su sacrificio y de su verdad. Él ya no era el duque frío, sino un hombre rendido a la dignidad. El clímax culminó en la unión de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad. Él había comprado su vida con dinero, ella había comprado su honor con sacrificio. El balance de su relación se había igualado, superando el abismo de clase social. La revelación gradual fue que la verdadera herencia de Helena no era el medallón, sino la fuerza moral que ella le había dado al duque, liberándolo de su culpa y de su luto. La pausa natural se dio cuando los dos se quedaron en el centro del salón, con las luces tenues sobre ellos, el corazón del palacio latiendo al unísono con ellos. El fuego se había extinguido en la chimenea. La niebla se dispersaba lentamente del salón. El final simbólico estaba cerca, y la promesa de un nuevo amanecer. Ambos salieron del salón, dejando atrás el caos y la mentira, listos para enfrentar la inestabilidad de la sociedad vienesa juntos, como aliados y como pareja. Helena miró al duque. La sensación general era de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad ganada con esfuerzo y coraje. El impulso de la acción dio paso a la introspección y la calma del epílogo. 5. Desfecho. Epílogo. 13 parágrafos. 6 meses después del baile de invierno, la opulenta Viena aún estaba sumida en su niebla, pero el ambiente dentro del palacio de Eisenherz se había transformado radicalmente. El barón von Hesse había sido desenmascarado, no por la carta de Helena, sino por una investigación del duque, y la empresa ducal estaba obligada a una reconstrucción dolorosa, pero honesta. El cierre para ambos fue agridulce. Maximilian había salvado su nombre y su legado al elegir la verdad, pero había aprendido que la nobleza es un disfraz frágil que se rompe con el primer acto de honestidad. Helena, por su parte, no recuperó su título noble, pero eligió quedarse en el palacio, ya no como cocinera, sino como socia del duque en la reconstrucción moral de su vida. El sol frío y débil de la primavera brillaba a través de los vitrales, ahora limpios, iluminando la antigua oficina del duque. Ya no había la pesadez de la niebla interior ni la oscuridad de las velas, solo una luz franca y una atmósfera de eficiencia templada por la humanidad. Helena y Maximilian estaban en la oficina, juntos, trabajando en los libros de cuentas. Su vestimenta era más relajada. La eficiencia seguía allí, inherente a su naturaleza, pero había sido templada por la calidez del afecto. Maximilian se acercó a Helena. Su mirada ya no era distante y opresiva, sino cálida y atenta, reflejando su profunda transformación emocional. Maximilian sacó de su bolsillo un pequeño estuche forrado de terciopelo azul oscuro. Dentro había un broche de oro blanco sencillo y elegante, diseñado para contener una tela. «Esto», dijo Maximilian, su voz baja y emotiva,
con una ternura recién descubierta. Es para que sujetes tu cinta, rota. No es para reemplazarla por riqueza, Elena, sino para honrar la fuerza y la dignidad que te dio tu dolor. Era el símbolo de su unión. La riqueza, el oro noble, al servicio de la dignidad y la verdad. La cinta rota y ahora reparada con honor. Un objeto que valía más que cualquier medallón ancestral. Elena tomó el broche, sintiendo el peso del oro frío entre sus dedos. Con una calma profunda, ella lo usó para sujetar su cinta de seda rota, ahora cosida con el hilo de oro que encontró en Mindonecintouch. Los archivos, a su cuello, como una medalla. El símbolo evolucionó. La humillación había sido superada y se había transformado en una medalla de honor y un recordatorio de su victoria moral. Ella se había convertido en la socia de Maximilian, no solo en la empresa ducal, sino en la reconstrucción de sus vidas, eligiendo la verdad sobre el título. Maximilian, el hombre que creía que el afecto solo traía consigo la ruina y el desastre, había aprendido la lección más difícil de su vida: controlar. A los demás es inútil si no puedes controlar tu propia soledad y tu culpa. Elena, sin buscarlo, lo había liberado de su prisión de luto. La transformación del duque a un hombre de corazón, capaz de mostrar ternura y amor, era completa, un reflejo de su propia redención ante el sacrificio de la cocinera. El mármol de su corazón se había agrietado y había dejado entrar la vida. La puerta de la antigua oficina de Damián ya no era la maciza caoba que simbolizaba el muro de la culpa y el destino. Bloqueado, había sido reemplazada por una puerta de cristal esmerilado abierta de par en par, que mostraba una única mesa de trabajo compartida para 2 personas. No más jerarquías sociales ni profesionales, solo una asociación basada en el respeto mutuo y la honestidad que ella le había enseñado. La opresión del palacio había sido reemplazada por un aire de colaboración y esperanza para el futuro. «El imperio seguirá, Elena», dijo Maximilian con una sonrisa genuina y libre de cinismo, algo que nunca había mostrado antes. «Pero ahora es nuestro, fundado en la verdad, reconstruido sobre cimientos de honestidad. Te lo debo todo al precio que pagaste». Él se refería a su sacrificio en el baile, arriesgando su nombre para protegerlo. Ella lo miró, su dignidad inquebrantable y su rostro iluminado por la luz del sol que entraba por la ventana. «El precio, Maximilian, fue arriesgarme a ser yo misma, sin esconderme tras un delantal o un título, y por primera vez en mi vida, no tener miedo de ser vista por la nobleza», replicó Elena con calma. Su objetivo de existir sin piedad y de restaurar su honor se había cumplido. El silencio emocional entre ellos era de absoluta paz y de entendimiento mutuo, un lenguaje más fuerte que cualquier discurso formal. La nobleza había perdido a una cocinera, pero había ganado una fuerza inquebrantable. Se levantaron de la mesa de trabajo. El último acto de la narrativa visual fue el más significativo de su viaje. Juntos, Maximilian y Elena caminaron lentamente hacia la puerta abierta, sus siluetas enmarcadas por la luz del sol débil de la primavera. El símbolo de la puerta se había transformado de ser un muro y una prisión a ser un portal hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza y verdad compartida. El final simbólico y satisfactorio era su salida del palacio, dejando atrás la culpa, el cinismo y la desesperación, sin importar las inestabilidades del mercado o el juicio social de la nobleza vienesa. Habían roto con su pasado, eligiendo vivir bajo la única regla de la honestidad mutua. Su amor era un acto de rebeldía en una Viena obsesionada con el linaje y el control, un amor forjado en la verdad y el sacrificio. La última frase simbólica y memorable resonó en el aire, encapsulando la ironía de su viaje, porque en el gran juego del destino, el duque le dio un salario en la niebla, y ella le devolvió la vida y el alma que él creía perdidas para siempre en el frío mármol del palacio.
La cocinera había conquistado el corazón del duque con su dignidad, y él le había dado un nuevo nombre. Ambos cruzaron juntos la puerta, sabiendo que el precio de salvar al otro fue el coraje de arriesgarse a ser uno mismo y romper con todas las convenciones sociales. La historia terminaba con un fuerte sentido de la recompensa emocional que ambos personajes habían ganado con tanto sacrificio y dolor. Una victoria que resonaría en el palacio. El sol débil de Viena iluminó el broche de oro blanco en el cuello de 1900. Helena, el último símbolo que aseguraba que la dignidad de una mujer, su honor inquebrantable y su coraje, había conquistado la fortuna y la frialdad de un magnate. La historia de la cocinera y el duque se convertiría en una leyenda en los pasillos de mármol. CTA, reflexión y retención. Si esta historia de sacrificio, honor y redención a través de la verdad tocó algo profundo en tu corazón, quiero saber tu opinión en los comentarios. Piensa en el gran dilema del duque. ¿Arriesgarías tu nombre, tu reputación y tu fortuna por la verdad y por el amor de alguien que socialmente no te corresponde? ¿O elegirías sobrevivir en la soledad, prisionero de tu propio dolor? Tu respuesta dirá mucho sobre ti y sobre el valor que le das a la honestidad en el amor. Y si lograste leer hasta el final, demostrando tu propio compromiso con la verdad narrativa, escribe la palabra clave dignidad, para saber que compartimos la esperanza de una segunda oportunidad y de un amor verdadero que rompe barreras.